Bueno, la controversia puede venir en parte dependiendo de los niveles que consideremos que son adecuados de vitamina D. Hoy día a nivel mundial se considera, todas las sociedades que tienen algo que ver con la vitamina D aceptan que debe ser como mínimo por encima de 30 microgramos. Claro, si se considera en algún país que un nivel de 15 o de 10 es suficiente, pues entonces quizás no podemos hablar tanto de pandemia. Pero la FAO en el 2014, hace tanto, dijo que el déficit de vitamina D es una pandemia, que afecta a todos los países del mundo, unos más, otros menos, pero a todos. Y no solamente a todos los países del mundo, sino a todos los habitantes, o sea, tanto ancianos, a los que más, pero también adultos y a niños. Eso lo dijo la FAO, que es un organismo serio y dependiente de la Organización Mundial de la Salud. O sea que sí podemos considerar que existe una pandemia. Hay dos fuentes, bueno, solamente hay dos fuentes por las que podemos conseguir niveles adecuados de vitamina D. La principal es a través de los rayos ultravioletas del sol, pero no siempre se dan las condiciones climáticas, porque depende también de la longitud de onda que nos llega, que eso depende de muchos factores, de mayor horizontalización, de la latitud en que vivimos, etc. Entonces hay meses del año en que aunque nos pongamos al sol no vamos a sintetizar vitamina D. Hay momentos del día que tampoco, y también influyen muchos otros factores, que vamos más cubiertos, los factores solares, etcétera, etcétera. Entonces, aunque en teoría es muy fácil, pero en la práctica es difícil. La otra fuente, que es la alimentación, los alimentos todos son muy pobres en vitamina D, los más ricos son los pescados, los aceites de pescado grasos, pero tendríamos que estar comiendo todos los días pescados grasos. Aparte de eso, un poco los huevos, y poco más. Y después tenemos los alimentos que están suplementados por vitamina D, pero esto hay países que tradicionalmente, como tenían pocos días de sol, pues lo suplementaban, como son los países nórdicos, y tienen más alimentos suplementados, pero en el caso de España, Portugal, sur de Europa, hay muy poca tradición. Y también incluso últimamente se está cuestionando si la vitamina D que llevan estos supuestos alimentos que están suplementados es la que se indica en el prospecto. En la práctica, a medida que vamos determinando más niveles, en más pacientes, pues la mayoría están muy por debajo de los límites aceptados de 30, por encima de 30. No hay consenso mundial de en qué casos hay que suplementar, si a los grupos de población de más riesgo, como son los que toman poco sol, las razas más oscuras, no hay. Yo creo que lo que está más claro es que los pacientes, sobre todo mayores, por encima de 65 o 70 años, la mayoría seguro que van a tener déficit de vitamina D, porque reúnen todas las características para no sintetizarla, piel esclerosada, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, toman poco sol, etcétera, etcétera. Entonces, se considera que los pacientes mayores, el 70% van a sintetizar muy poca vitamina D. Se dice que un 70% menos que una persona joven. Entonces, en ese grupo de población, si encima hay problemas de osteoporosis, de problemas de que se pueden fracturar, etcétera, yo creo que es donde hay más consenso de que se debería de suplementar. Después hay otro grupo también de riesgo, pero que no hay consenso si hacerlo o no hacerlo, como son razas negras, pacientes muy confinados, obesos, etcétera, etcétera. En esto es lo que yo creo que en los próximos años se llegará, porque tampoco hay mucho consenso por encima de 30, pero a lo mejor para determinadas patologías, ya en algunas se está diciendo que 40, en otras 50, etcétera, etcétera. Entonces todavía para llegar a esas cifras, si ya cuesta mucho tener 30, para llegar a esas cifras será casi imposible a través de las fuentes naturales.